Bienvenidos a Conectados con Jesús. Bienvenidos a Conectados con Jesús, un espacio para volver al centro, para volver a lo esencial. Y hoy tenemos en este podcast que se llama Crianza en los últimos tiempos, una invitada súper especial. Creo que es la idónea para presentar este tema y es la profesora y ministra Johanna Franco. Johanna Franco hace parte del equipo de Redil Global y también específicamente es directora del programa Redil Kids. Johanna, gracias por habernos acompañado en esta mañana. Estamos aquí preparando contigo un tema que late en mi corazón y es acerca de los niños, los jóvenes. Como mamá entiendo un poco esta problemática, pero sabemos que es necesario abrir los ojos a la luz de la palabra y a la luz de la actualidad, de lo que está pasando hoy en día en nuestra cultura, cuáles son las influencias, qué es lo que está impactando a nuestros niños, llenando su mente. Y en este sentido, te invitamos hoy, Johanna, a este programa desde tu experiencia, que llevas años trabajando con niños desde primera infancia hasta jóvenes ya adolescentes, que nos cuentes cuáles son los desafíos que enfrentan hoy los papás en tiempos como este, donde estamos realmente como iglesia en estas etapas de los últimos tiempos. Bienvenida, Johanna, al programa. Gracias Adriana por invitarme a este programa. Para mí es un placer poderles acompañar en este día. Y quiero decirles que hay un peso en mi corazón y es por eso que estoy aquí. Porque sé que en este tiempo hay mucha información y esta información muchas veces nos satura y satura a todos los papás en ese sentido. He tenido conversaciones con papitos que precisamente me han manifestado por dónde ir, cómo lo hago, qué información puedo tomar en cuenta y qué información no tomo en cuenta. Tengo mucha información, pero no sé de dónde agarrar. Entonces, en ese sentido, el Padre Celestial o Dios nos ha dado una alerta, me ha dado una alerta y a todo el equipo de Redel Kids precisamente hacia esa dirección. Hagan conscientes a las familias de lo que está pasando ahorita mismo, que no es algo que no fue profetizado incluso desde hace muchísimo tiempo, sino que es algo que ya estaba escrito que iba a pasar. Y por causa de eso nosotros no, los hijos de Dios nunca vamos a estar en ese sentido sorprendidos o nos va a agarrar de sorpresa los acontecimientos que quizás hoy vemos en la actualidad, porque el Señor siempre nos anticipa. El Espíritu de Dios siempre está en nuestro corazón anticipándonos, Adriana. Fíjate que en la actualidad y nosotros hemos estado, por ejemplo, desde Ready Kids, hemos estado trabajando con niños que están en diferentes tipos de etapas de aprendizaje y que han estado enfrentando desafíos fuertísimos en todas las áreas, en el área emocional, en el área espiritual incluso también, en el área de identidad, en el área de la parte ministerial de lo que el Señor les ha mandado hacer aún desde pequeño. Porque algo sí hay que tener muy en cuenta como papás, y es que nuestros hijos no están siendo preparados para el futuro. Sí, están siendo preparados para el futuro, pero ahorita en el presente ellos tienen una encomienda que hacer. Muchas veces vemos a los niños como un poco minimizados y creemos que pues ellos en esta temporada no tienen que hacer nada, solo aprender. No. El Padre Celestial tiene una encomienda para ellos y por eso el enemigo precisamente viene en contra de los niños específicamente. Ellos son como esa puerta de vulnerabilidad en los hogares y el enemigo va a entrar siempre a través o esa es una de las puertas en las que
a menudo entra con facilidad. ¿Por qué? Porque los padres están en ese sentido desenfocados, distraídos y le dejan como esa ventana al enemigo, a Satanás, precisamente para que él empiece y entre por esa puerta al hogar. Y precisamente él lo hace porque él sabe la importancia de esta generación, él sabe lo importante que son los niños para todo lo que va a acontecer en el mundo. Y él los enseña sigilosamente. Él los va enseñando. Mira, si el papá o la mamá de la familia no asume el rol que tiene que asumir, el enemigo lo asume y empieza a formarlos y empieza a enseñarles y empieza primeramente a llamar su atención. Porque la batalla o el campo de batalla en donde el enemigo siempre está como muy activo es en la atención, porque a lo que él captura la atención, entonces ya tiene el corazón de la persona para formarlo. O sea, lo que está ahorita mismo capturando la atención de tus hijos es lo que está formando su corazón. ¡Qué tremendo! Qué tremendo eso, Adri, porque muchos papás lo vemos como entretenimiento, pero en realidad es programación. Y fíjense que a mí me pasó con mi primer hijo, tengo dos hijitos, uno de 18 años y otro de 8 años, dos edades, dos generaciones completamente, sí, separadas. Me pasó con el de 18 años, que él tenía como unos 5 o 6 años por allí. Y él le gustaba mucho unas comiquitas y yo no había prestado atención pues porque medio las miré y yo dije, no, están bien chévere, pero yo no presté atención, escúchame, porque prestar atención y mirar no es lo mismo. Tú puedes estar mirando algo y no estás prestando atención. Fíjate que yo, o sea, seguí con mis cosas. En ese momento estaba en Venezuela, Maracaibo. Y estaba trabajando con Ready Kids, estaba haciendo varias cositas y bueno, y en ese sentido me acuerdo que pasó una semana y esa semana el niño repetía y repetía una canción en inglés que era la de esas comiquitas. Y yo, por ejemplo, no le había prestado atención hasta que el Espíritu del Señor. Por eso es que les digo, el Espíritu Santo va a ser esa persona que va, ese que nos va a dirigir, ese guía que nos va a dirigir en todo momento y nos va a dar el discernimiento para poder saber separar entre lo bueno y lo malo, entre lo justo y lo injusto, lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Y el Espíritu del Señor me dijo, escucha la canción. Y el niño la estaba cantando así, estábamos en el cuarto y el niño la estaba cantando y yo le digo, Gabriel, ¿y esa canción de dónde es? Me dice, de las comiquitas que estoy viendo, que no me acuerdo cómo se llaman, Adri, pero eran en inglés, o sea, la canción era en inglés y yo dije, pero no la entiendo, déjame buscarla. Vamos a buscarla, le dije al niño. Y sí, vamos a buscarla. La conseguí en inglés y empecé a buscarla de forma, o sea, de manera de traducirla. O sea, la traduje, la busqué traducida ya en el español y resulta que la canción decía, hay mil formas de morir. Hay mil formas de morir, hay mil formas de morir, me acuerdo, y decía, tirándote por el balcón, o sea, hablaba de mil formas. Sí, y no solamente hablaba de que había mil formas de morir, sino que le describía a los niños cómo lo podían hacer. Y la canción era muy movida, muy infantil, muy pegajosita, ¿sabes? Esas canciones que son pegajositas y tú
Y mi hijo la tenía una semana cantando. Y cuando yo oí la canción, que había mil formas de morir, le decía metan las manos en el enchufe, córtense con un cuchillo, tírense del balcón, cuando pase un carro, tírense, o sea, le daba la descripción a los niños, un programa infantil que le daba la descripción a los niños para que se mataran, o sea, para que se mataran, para que se suicidaran. Y cuando yo oí esa canción, yo entré entre, sí, o sea, yo me quedé impresionada. Yo, ¿cómo un programa infantil le dice esas cosas a los niños? Pues sí, el programa era muy entretenido, era muy divertido, se veía, o sea, muy colorido, la canción muy pegajosa. Cuando yo oí la canción, entonces me fui a las comiquitas. Me fui a las comiquitas y empecé a prestar atención, ya no a mirarla, sino a prestarle atención. Y resulta que las comiquitas, básicamente, el muñequito nunca moría, o sea, siempre hacía esas cosas, esas mil formas de morir las hacía el muñequito, pero no moría, sino que quedaba vivo. ¿Ok? Tenía todo el desenlace y toda la cosa de las comiquitas, lo hacía de manera como de juego, como si fuera un juego, como si fuera divertido, como si fuera algo que te va a hacer bien. Así lo mostraban las comiquitas de manera muy sutil, muy divertida, y yo me quedé en ese momento impresionada y en alerta, en alerta. Y creo que mi hijo de 18 años lo puede decir. De ahí para adelante, todo bajo supervisión. ya, ya yo me pon... Sí, claro, él lo recuerda y me dice, sí, a partir de allí ya mi mamá todo lo que yo veía lo supervisaba y esto sí, esto no, esto sí, esto no. Y fíjate que aunque muchas veces nos llamen como paranoicos o excesivos o está siendo como que muy radical, religioso, no tiene nada que ver con eso. Todas esas etiquetas que precisamente nos ponen, ay, son etiquetas que básicamente vienen como a frenar ese trabajo o ese rol que tienes como padre. O sea, tú decides lo que ve tu hijo y lo que no ve tu hijo. Claro, obviamente bajo formas y una dinámica que sea comprendida por los niños. En ese sentido, Adriana. Eso en mi corazón fuerte y en todo el equipo de Ready Kid que está precisamente trabajando hacia este propósito y hacia la visión que el Señor nos ha dado de preparar a los niños para estos tiempos, de formar a niños intercesores proféticos. En ese sentido, nosotros estamos preparando un taller llamado La crianza en los últimos tiempos. Y precisamente este taller nos ayuda a reconocer la diferencia que hay entre la crianza de tiempos atrás a la crianza de estos tiempos. Vemos que los niños y las generaciones están creciendo en un contexto totalmente distinto al que nosotros crecimos. Y no quiere decir que a nosotros nos tocó fácil. Porque no nos tocó fácil. Yo sé que a nuestros padres no les tocó tan fácil, pero porque obviamente tenían desafíos, diferentes desafíos en ese sentido. Tenían diferentes desafíos y ahorita mismo los desafíos que se están presentando son distintos, profundos, y es por causa precisamente de la asignación y la demanda que tiene esta generación para los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos y creo que ya lo hemos escuchado, yo lo vengo escuchando, estos son los últimos tiempos desde que era niña, desde que era niña, pero fíjate, eso no lo establece, eso no es algo, los últimos tiempos no es algo que va a pasar de la noche a la mañana, es todo un
tiempo, un proceso, algo que se va a ir generando y va creando escenarios propicios para que pase lo que tiene que pasar, lo que Dios ya ha profetizado. Y precisamente este taller que nosotros estamos preparando, que va a ser el 18 de julio, sábado 18 de julio a las 10 a.m. hora de Miami. Se pueden registrar en nuestra página web www.redirkids.com. Y fíjate que Proverbios 4, 20, 21 nos dice: hijo mío, presta atención a lo que te digo. O sea, presta atención. Escucha atentamente mis palabras, no las pierdas de vista y déjalas llegar a lo profundo de tu corazón. ¿Okay? O sea, practícala. Hay un espíritu, está el espíritu del Señor que está dentro de nosotros y es el que nos guía a su verdad. Y precisamente Él nos ha hablado en su palabra que en los últimos tiempos vamos a ver una profundidad de las tinieblas, del sistema de error, el sistema que viene a ser lo opuesto del sistema de Dios, viene a hacer lo opuesto a lo que Dios quiere hacer en la tierra, viene a destruir, a matar, a hurtar, a robar. Este sistema de tinieblas viene precisamente a crear todo un antidiseño, todo un mundo diferente al que Dios creó desde un principio. Dios creó un mundo diferente y precisamente todo esto que se está viviendo y todo esto que se está dando es para retornar a ese diseño, a ese sueño que Dios tuvo al crear al mundo y al crear a la humanidad. Pero precisamente en Timoteo, en 2 de Timoteo 3, del 1 al 5, dice, miren lo que Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, dice: es bueno que sepas que en los últimos días van a haber tiempos muy difíciles. Él los preparó, pues la gente solo tendrá amor por sí misma, por su dinero, serán orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes. Los hijos van a ser desobedientes a sus padres, no van a ser agradecidos. Van a preferir lo malo a lo bueno, van a aborrecer a Dios y sus instrucciones. Y todo esto es por causa precisamente del robo de la atención de los seres humanos. Mira, cuando el Satanás roba la atención al niño, al padre, a la abuela, al ser humano, una de las cosas que pasa es que esa persona deja de escuchar a Dios y empieza a escuchar lo que el enemigo está ministrando a su corazón. Se separa completamente en ese sentido del plan que Dios tiene para su vida. Entonces, fíjate una cosa, Adri, va a ser muy importante en este sentido que los papás puedan ser conscientes de esto y que si hay cosas que los están distrayendo, los tienen como perturbados, preocupados, desenfocados, traten de llegar a precisamente conectarse a Dios para que la atención hacia la realidad quizás que estamos viviendo pueda minorizarse y pueda atenderse y podamos atender o nuestra atención esté enfocada en Dios, porque Él es el que nos va a ayudar precisamente a distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo para nuestros hijos. La única forma de hacer esta diferenciación va a ser solo conectados a la fuente, solo conectados a Dios. O sea, ¿qué quiere decir? Que sin Dios nosotros no vamos a saber qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo que viene de Dios, qué es lo injusto y qué es lo justo. No vamos a poder hacer esa diferenciación y vamos a normalizar conducta, vamos a normalizar programas, vamos a normalizar películas, normalizar música, porque estamos desconectados de Dios.
estamos conectados, nuestra atención está en otra cosa, y cuando nuestra atención está en otra cosa, entonces, ¿qué pasa, Adriana? Esa resistencia interna mengua, baja, cae, esa resistencia interna va a caer y vamos a ceder, vamos a hacer, no, pero esto no es tan malo, no, pero vamos a dejarle ver esta película de terror, no, déjalo que juegue esos juegos, esos videojuegos, aún a pesar de que de que tienes el conocimiento de que esos juegos no son buenos, los deja. Fíjate este pasaje bíblico que creo que estuvimos hablando la última vez, ¿te acuerdas? Que decía, creo que ese está en, ya te voy a decir a dónde está, ¿Cómo dice? Que acá tengo la Biblia abierta. Pues el que dice, creo que está dice, mi pueblo pereció por falta. Sí, mi pueblo perece por falta de conocimiento, por cuánto lo desecharon. Por cuánto lo desecharon. Por aquí sí. Yo tengo. Ese está Oseas, en Oseas 4, versículo 6. Oseas 4, versículo 6. En Oseas 4, verso 6, dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, puesto que rechazaron el conocimiento. Hay muchas veces que nosotros tenemos el conocimiento de que eso está mal y bueno, no importa, vamos a por un rato, vamos a dejárselo ver, o vamos a dejarlo salir a esa fiesta, entonces empezamos a normalizar. Y fíjate que en este sentido, Adri, vamos a ponerlo así como para no ser tan lo más importante de esta crianza en los últimos tiempos va a ser de que nosotros como padres entendamos el rol que tenemos y estemos conectados a Dios. A la fuente, conectados a la fuente. Sí, amén, eso es cierto. Creo que es el mensaje conectados con Jesús, como se llama este tiempo, este podcast. Conectados con Jesús, volviendo al centro, volviendo a la esencial. Eso es. ¿Sí? Porque en las distracciones de este mundo es como si nuestra atención fuera robada por muchas cosas que no son el centro. Y cuando volvemos al centro es como cuando una cámara fotográfica se enfoca. Entonces está uno tratando de tomar la foto y llega un momento en que si tú tocas la pantalla, ¡trin!, el foco vuelve ahí y ahí te conectas con lo que tú quieres mostrar, así ¿cierto? Es. Entonces volviendo al centro, volviendo al esencial. Ese pasaje, 2 Timoteo 3, era el que precisamente tenía en mente mientras hablabas, bendito el Espíritu Santo que nos conecta, y es así, es una excelente manera de distinguir, es un buen mapa de ruta de lo que está pasando, y es que en los posteriores días vendrán tiempos que lo primero que dice es que serán peligrosos, y empieza a describir lo que vemos en la sociedad. Gente amadora de sí mismo, avaro, vanaglorioso, ¿cierto? Demasiada atención al exterior, a lo que ven por fuera, a la imagen, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, fingido, implacables, calumniadores, eso es lo que abunda en las redes, intemperantes, crueles, aborrecen de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que Dios. O sea, amadores de lo que ofrece el mundo más que Dios. Y esto es tremendo cuando después dice que tendrán en el 5 apariencia de piedad. Entonces, no, dejemos pasar esto porque esto es bueno, porque mira, aquí hablan de Dios, porque aquí te enseñan cómo hacer tal cosa. O sea, tendrán apariencia de que es algo bueno, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, o sea, todo eso evita. Y ahorita que hablabas tú de un papá conectado a la fuente, conectado con Dios, cuando Dios a través de su Santo Espíritu le da la claridad, yo recordé el caso de Noé, porque tanto Noé como Sodoma y Gomorra bíblicamente son como unos ejemplos
que Dios nos dice en la palabra que miremos que los últimos tiempos serán como en la época de Noé y como en la época de Sodoma y Gomorra. Y en Génesis 6 dice, en Génesis 6:5, vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, todo lo que pensaban en el corazón de ellos, dentro de ellos, era de continuo solamente el mal. Entonces aquí nos están describiendo qué fue lo que pasó. O sea, esa época estaba terriblemente corrompida, todo lo que pensaban era mal, el Señor se arrepintió de haber creado al ser humano, y viene un gran pero en el versículo 8. El gran pero es, pero cambiamos la palabra Noé por el papá, por el padre. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. ¿Qué pasa si aún estando en esta temporada, donde los hombres son amadores de sí mismos, ávaros, ponen apariencia de piedad, pero no es bueno? ¿Qué pasa si en este tiempo el Señor haya gracia en nosotros? ¡Qué poderoso! Porque el haber hallado gracia, Noé, o sea, el papá, la figura espiritual de padre, ante los ojos del Señor, fue lo que salvó toda su generación. Luego dice, estas son las generaciones de Noé, y lo vuelven y lo describen a él. Están hablando de las generaciones, pero ni siquiera nombra a las generaciones enseguida. Nombra quién fue Noé para Dios. Varón justo, perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y esto me hace pensar que aunque nuestros hijos en su proceso de formación les haga falta carácter, madurez o conocimiento incluso personal con el Señor y bíblico, realmente la responsabilidad está cargando es sobre el papá. Que nosotros como papá caminemos con el Señor y que a sus ojos hallemos gracia. Eso me parece tan aliviador, porque a veces tenemos expectativas sobre nuestros hijos como si fueran adultos, que se comporten como adultos, que piensen como adultos. Pero Dios nos llama y nos dice, vuelve tú al centro, enfócate en mí, haya gracia en mí, camina conmigo, porque en nuestras generaciones Dios se encarga. Y eso fue un poco lo que te pasó a ti, creo yo, en el temor y el Espíritu Santo que está en ti. Dios no le dijo a Gabriel, escucha esa canción, presta la atención, busca la traducción. Dios se dirigió a ti, al Padre, a la figura espiritual, y te habló a ti y te dijo, mira lo que Él está escuchando. O sea, aunque nuestros hijos carezcan, nosotros aún tenemos esa autoridad espiritual y esa cobertura principal de nuestro Padre Celestial, que por su gracia nos ayuda a caminar con Él y andar recto con Él. Totalmente. La influencia más fuerte sobre los niños sigue siendo la familia, sigue siendo los padres, especialmente cuando los padres participan en este sentido activamente en lo que ellos hacen, en lo que ellos ven, en lo que ellos viven cada día. Si el padre participa en eso activamente, entonces el Señor precisamente nos ha puesto como esas figuras de autoridad sobre ellos, para guiarles, para direccionarles, para formarles, para que ellos puedan caminar en ese sueño que Él tuvo al crearlos, en ese sentido. Y fíjate que me viene a la mente esta palabra contemplación. Porque el Padre Celestial en este tiempo nos está diciendo, contémplame. Y la contemplación va mucho más allá de lo que yo pueda hacer, va mucho más allá de mí como mamá o de papá o de abuela, pidiendo dirección en ese sentido al Señor. Fíjate que desde la perspectiva hebrea, contemplar no significa, no simplemente es mirar algo, sino prestar atención, fijar la mirada, observar cuidadosamente, meditar, permanecer enfocado. Cuando el Padre Celestial nos habla de contemplar, de que nosotros contemplemos, que lo contemplemos a Él, que lo busquemos a Él como esa fuente, que nos conectemos a Él, como el nombre de este programa, conéctate a mí, y cuando estamos conectados a Él, entonces Él viene siendo ese centro, esa línea de comando. Y cuando hablamos de contemplar no significa llegar delante de la fuente a pedir, por favor, ayúdame con esto, porque a veces, muchas veces nos enfocamos como que, Señor, aquí están todos mis problemas.
Mira qué hago con este niño, que no sé qué más, no, pero el Señor nos está diciendo, contémplame, haz silencio, contémplame, medita, busca mi palabra, busca mi consejo en ese sentido. Porque la contemplación es una de las expresiones más profundas de adoración, fíjate. Y no solamente que se trata de hablar en ese sentido, por eso lo estoy diciendo, sino de fijar nuestros ojos a Dios, de escuchar lo que Él tiene que decirnos. Y esa escucha va a cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. Va a cambiar toda la forma en la que yo veo las cosas. Entonces allí voy a poder ver qué es lo que le conviene a mi hijo y qué es lo que no le conviene a mi hijo. ¿Cuáles son las puertas que mi hijo puede estar abriéndole al enemigo sin saberlo? Porque obviamente que los niños no lo hacen por este eh, eh, consciente en ese sentido. Que no lo hacen como a propósito. Ay, el niño lo está haciendo a propósito porque se quiere matar, está escuchando esa música a propósito porque quiere morir. No, es precisamente esa batalla ahorita mismo campante que tiene el enemigo y que está usando a todos los sistemas de este mundo precisamente ¿para qué? Para robar la atención, porque si es, como lo dije al principio del programa, si él puede lograr la atención, robar la atención, entonces tiene el corazón. Porque a lo que fijamos nuestra mirada constantemente, eso es lo que nos está formando precisamente. O sea, la pregunta es ¿cómo yo sé cuáles son las cosas que le ayudan a mi hijo, que lo acercan más al Señor? ¿Cómo yo sé eso? Bueno, lo sabes porque estás conectado a la fuente y el Padre, Dios se encarga de revelártelo, Dios se encarga de mostrarte, Dios se encarga de hacerte la alerta. Hey, perdiste la atención, mira como me pasó a mí, mira lo que está cantando tu hijo, mira lo que está viendo, eh, este, eh, mira lo que está viendo, mira lo que está jugando, mira con quién se está relacionando, porque aún las relaciones vienen a fragmentar en ese sentido, a distorsionar el diseño del niño. Mis palabras finales son hacia, hacia esta dirección y es que sé que muchos piensan que no tenemos como un manual para ser papás y que estamos aprendiendo en medio del camino. Obviamente sí estamos aprendiendo en medio del camino, pero sí hay un manual. Sí hay un manual y ese manual está aquí. La Biblia, es la palabra que el Señor dejó establecida y que nos da como esa dirección para saber qué hacer y qué no hacer, para saber qué es lo que viene en ese sentido para este tiempo y a qué me tengo que enfrentar y cómo prepararme para ese sentido. He tenido conversaciones con muchas mamás que dicen, oh, si mi hijo tuviera otra mamá fuera mejor, porque creo que no soy la correcta. No, y mi palabra final para ustedes, para todos los padres que nos están viendo, es que tú estás en la vida de tu hijo porque tú tienes la opción, o sea, la preparación por Dios, tú eres la persona correcta, la que ellos necesitan. Tú eres la que necesita a tu hijo, tú eres el que necesita a tu hijo. No hay otra persona que pueda hacer ese trabajo porque fuiste ungido y fuiste apartado y fuiste escogido por Dios para llevar al cumplimiento de ese diseño, de ese propósito que tienen tus hijos. O sea, tú eres la persona correcta para ellos. Ahora, mi mensaje final es que tú puedas abrir tu corazón, que tú puedas entender eso. Cuando tú aceptas que tú eres el propio, el que tiene que estar en ese asiento de autoridad para tus hijos, entonces entiendes que todo lo que tú eres y representa es parte del cumplimiento del diseño del propósito de tus hijos. Tú, obviamente, no todo lo vamos a hacer bien, no todo lo vamos a hacer bien, pero sí vamos a hacer lo necesario.
lo necesario para que nuestros hijos puedan estar bien y puedan vivir en este tiempo sin desdibujar lo que son, sin cambiar su identidad, sin confusión, sin miedo, sin ansiedad, sin sentirse menospreciado. Al contrario, somos las personas que van a construir con ellos esa identidad y a caminar con ellos ese propósito, esa ruta que el Señor marcó desde antes que ellos nacieran. Tú estás allí para acompañarlos, no para crearles el camino, ya el camino lo tienen creado, no para llenarlos de talentos, dones y habilidades, ya eso lo tienen, ya ellos están, ya en ese sentido, los niños tienen ese equipamiento, ¿sí? Ese equipamiento ya vino dentro de ellos, o sea, todo lo que requieren para caminar este camino lo tienen dentro de ellos. Y tú lo vas a acompañar, no vas a crear el camino, lo vas a acompañar y vas a ayudar a descubrir todo lo que tienen dentro de ellos. Vas a tener que en ese sentido asumir tu responsabilidad como guardián de ese diseño. O sea, imagínate que eres como ese custodio, como ese guardián que está allí acompañando a tu hijo en medio del camino y que lo tiene que guardar de todo lo que va a venir a robar su atención, a robar su corazón, a programarlo para que pueda salir de ese camino y enfrentar caminos duros que lo van a distorsionar por completo, que lo van a llevar al sufrimiento y que son caminos de muerte. Pero tú estás allí para acompañarlo y para resguardarlo. Así que mi mensaje final es que puedas entender esto y que puedas levantarte con esperanza, porque no estás solo, no estás caminando esta ruta con tus hijos solo. Dios está contigo y Dios quiere acompañarte, guiarte y mostrarte cosas que con los ojos humanos no vas a poder ver, pero que el Padre Celestial te va a llevar a ver más allá de lo que tus ojos humanos pueden ver. Más que en ese sentido nombrar algunos programas, porque hay muchísimos programas, es que puedan hacerse preguntas para analizar los programas. Fíjate que si ese programa enseña identidad, si habla sobre la familia, cuál es el modelo de familia que está presentando, porque vemos programas, por ejemplo, en Netflix, el de la niña, no me acuerdo cómo es que se llama, el de la niña esta que es, o vamos a ir con o sea, no, creo que no los nombraría así tal cual, pero hay programas de comiquitas que precisamente tienen roles o muestran a las familias con roles invertidos, y no solamente con roles invertidos, sino también distorsionados en ese sentido. Presentan programas que presentan, por ejemplo, la obediencia como algo negativo, promueven el egoísmo, acercan a los niños, precisamente alejan a los niños de Dios, aunque pareciera que lo están acercando. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las señales en ese sentido de alerta? Bueno, fíjate que hay programas que muestran que, por ejemplo, la verdad depende de una persona, que los padres son incompetentes y que tú tienes que cuidarte solo, que la desobediencia es negativa, que yo puedo elegir mi propio género, por ejemplo. Que el éxito depende de lo que hago y no de lo que soy, que las consecuencias quizás de las decisiones que tomamos no suelen ser malas, que la magia, la hechicería, o sea, ¿cuántos programas? Por ejemplo, esta película de Moana, sí, ¿verdad? Se llama así, Moana. Frozen, que habla sobre precisamente, muy conocida esta de Frozen, que habla sobre la hechicería precisamente y las muestras de prácticas, de rituales
que son mostradas como una fuente de poder, ¿sí me explico? Que viene de cada persona. Por ejemplo, estos influencers infantiles, por ejemplo, estos que se presentan en YouTube, que son varios. Por ejemplo, hay papás que incluso graban a sus hijos y tienen programas con sus hijos. ¿Ok? Estos programas que representan humor, pero humor humillante, enseñan a los niños precisamente a humillar a que lo gracioso o el juego puede ser humillante en ese sentido. Estos influencers que precisamente vienen a hacer retos y que proponen retos peligrosos para los niños, los juegos, entre ellos creo que el más conocido es Roblox, que ha normalizado, se ha normalizado en muchas familias, que los padres están conscientes de que sus hijos lo juegan, y que ha venido precisamente muchas veces, ha traído incluso conductas destructivas hacia los niños. Vemos, por ejemplo, estos niños que al apagarle el juego se ponen todos histéricos y que entran en un descontrol emocional totalmente. También vemos estos niños que chatean y hablan con personas desconocidas, y creo que ya se ha visto muchos casos en Estados Unidos, en Canadá, en México, de personas pues malas que se han contactado con los niños y los han secuestrado en ese sentido. Fíjate, toda la ventana de posibilidades que hay en esos juegos, que al parecer los vemos como un poco inofensivos, pero no son nada inofensivos. O sea, siempre tienen una alerta. Incluso hay padres que están haciendo alertas en sus redes sociales con respecto a esos juegos y todo eso. Y redes sociales, obviamente, que está para los jovencitos, los adolescentes, es una red que influencia mucho en la identidad, en que mis fotos están basadas en like, y si no le dan like, no me siento bien, me siento mal conmigo misma, me siento mal con mi apariencia, quiero cambiarla, quiero llevarla hacia otra cosa para que me puedan aceptar. O sea, empieza ese sentido de aprobación. Eso es lo que trae básicamente esta red social, las redes sociales en ese sentido. O sea, fíjate que hay un montón de cosas, incluso libros, ¿sabes? Claro. Libros. Yo he puesto a leer libros infantiles y yo digo, ¿qué? Yo digo, no puede ser que es para un... Y tú eres escritora. Y eres escritora de libros infantiles, lo puedes analizar también desde ese punto de vista. Claro, y entonces yo digo, ¿qué es esto? No puede ser, esto es para un niño. Y los están llevando incluso a cambiar de género dentro del libro. Los están llevando a cambiar de género. ¿Cómo? Acá en Colombia, que el Señor permita cambio de todo eso, dentro de los cambios que vienen para el país. Acá en Colombia regalan esos libros en unas emisiones periódicas que tienen las bibliotecas públicas. Y te pones a ver esos libros y ahí, wow, están terriblemente contaminados de todo el tema de género y de brujería y ocultismo, claramente de una manera demasiado escalofriante y directa. Y ese es otro punto, por ejemplo, entre las recomendaciones que tú hacías a los padres, de filtrar todo primeramente a la luz de la palabra y ser como muy cautelosos, tips que nos dabas. También estaba el no permitir temas del género terror. Mira,
lo que es película, música, todo lo que sea de Adri, hablando de eso, yo estuve conectada con unos papitos de allá de Colombia. Tenemos dentro de Rediki, tenemos padres de todos los países, y allá en Colombia había un papito que me llamó, me dice: Johanna, no sé qué hacer porque tengo mi hija en un colegio y pues allí hay un plan lector, y creo que eso es a nivel global. Este plan lector, este plan de terror. Yo le digo plan terror. Yo le digo plan de terror porque no es plan lector. O sea, te estoy enseñando a leer, estoy enseñando a que los niños puedan tener comprensión lectora, pero los estoy programando al mismo tiempo. Y este plan lector lo que hace es que, bueno, nosotros diseñamos los libros, el Ministerio de Educación diseña los libros con los temas que pues ellos escogen sigilosamente, con intencionalidad, no lo están haciendo sin intencionalidad, al azar. Y lo entregamos a los colegios, y los colegios trabajan este plan lector, y entonces resulta que estos libros están llenos de hechicería, están llenos de ocultismo, están llenos de diversidad de género, están llenos de todo lo opuesto a los principios del Padre Celestial. Y este papá me decía: Johanna, mi hija trajo un libro que le dieron del plan lector, y este libro, miren de lo que se trataba. Se llama Los 7 fantasmas de Delivery. Y estos 7 fantasmas, es como una persona que abrió como una empresa de fantasmas. Y esta empresa de fantasmas estaba a disposición de los padres. ¿Qué hacían los padres? Los padres, cuando los hijos eran desobedientes, los padres contrataban a estos fantasmas en esa empresa para que fueran esos fantasmas y asustaran al niño. Y entonces el niño empezaba a vivir ciertas cosas, los fantasmas se les presentaba y los niños corrían a su papá. Y los papás decían: tienes que ser obediente para que estos fantasmas no te molesten. Y entonces el niño supuestamente aprendía obediencia. Dime tú si esto no es programación. Wow. No, tremendo, es terrible. Y es una realidad a lo que los papás nos enfrentamos. Entonces esto nos lleva a pensar que va más allá de lo que casi siempre nos quedamos por la superficie, influencia de redes sociales y pantallas. No, es más profundo. O sea, ¿qué está pasando en la educación? ¿Qué está pasando entre las mismas amistades? ¿Qué está pasando en la música? Son muchas áreas, como hablábamos ahorita, como un bombardeo por todos lados. Y el llamado es volver al centro, volver a lo esencial, volver a Jesús, estar conectados con Jesús. Estamos muy agradecidos con Dios por tu vida, por el ministerio tan hermoso que te ha dado de trabajar con jóvenes, niños, incluso con los papás, y que son voces que se levantan en medio de la oscuridad para traer luz, y para traer y recordar lo que Dios dice en su palabra, para hacer un llamado, una alerta, una exhortación. Entonces, gracias, profe Joha, por haber estado aquí con nosotros. Queremos pues que nos despidas y nos cuentes de pronto si algo más nos faltó, este sea el momento. Ok, gracias más bien a ustedes. De verdad, este programa tiene un propósito muy especial, y bendigo tu vida por este programa y por el diseño que el Señor te mostró para que lo volvieras visible, ¿sí? Sé que como papás muchas veces tenemos muchas herramientas, y como lo dije al principio del programa, tenemos mucha información. Yo creo que el consejo más importante por el que te tienes que llevar va a ser el consejo de Dios. Él es el que te va a dar el consejo oportuno y la estrategia oportuna, porque no en todos los casos podemos hacer lo mismo. Si yo pudiera aquí dar un paso 1, paso 2 y paso 3, pero eso no está estandarizado en ese sentido. Tus hijos tienen un diseño totalmente diferente, tienen edades cognitivas totalmente diferentes, y el Señor te va a dar la estrategia específica para este tiempo, para guardar en este tiempo a tus hijos.
para no permitir que esas influencias que no lo van a llevar a nada bueno entren a su corazón. Porque de algo sí estoy segura, Adri, y es que si nosotros no hacemos nada, el enemigo sí lo va a hacer. O sea, si nosotros no como tomamos la batuta en ese sentido de formación, el enemigo lo va a formar. Va a formar sí o sí a tus hijos si tú no lo formas, ¿sí? Si tú no haces tu trabajo, no hay que darle lugar. No hay que darle lugar. Entonces, mi mensaje ya para terminar es que nos levantemos con autoridad, con propósito, con esperanza, sabiendo que no estamos solos y que el Señor está con nosotros, que Dios está con nosotros para guiarnos en todo el proceso. Amén. Ese es como las palabras finales. Les bendigo a todos. Gracias por esta invitación. Espero volver a ser invitada. Claro que sí, esto va a continuar. Habíamos hablado ahorita que como que el bombardeo es por todos lados y dejamos ahí la pincelada en el tema de educación. Para eso vamos a estar en un próximo programa y también vamos a tener un próximo programa una invitada hermosa que nos hablará de cómo impactar a esta temporada, a esta generación desde cualquier etapa de nuestra vida. Entonces, esto es solamente el abrebocas. Johanna, después puedes volver con nosotros. Muchas gracias, bendecimos tu vida, le damos gracias al Señor por este tiempo. Declaramos que la palabra va y es sembrada en buena tierra, no vuelve atrás vacía y se implanta en sus corazones, y para que sea luz y dirección para ustedes, para sus familias. Estamos llamados a ser como Noé, hombres, varones, mujeres justas, íntegras, que caminen con el Señor como lo leíamos en Génesis 6 y por lo tanto bendiga a nuestras generaciones. Entonces declaramos esto en el nombre del Señor Jesús. Les damos gracias por haber estado aquí, por haber escuchado toda la entrevista, y nos vemos en un próximo episodio de Conectados con Jesús, porque cuando estamos conectados con Jesús todo cambia. Chao. Chao. Chao.